comienza la resurrección. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a esta asamblea dominical. La solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo nos hace revivir la presencia real de Cristo en la Eucaristía y nos recuerda la nueva alianza sellada con su sangre. Nos preparamos para recibir a quien preside con el canto de entrada. Los alimentó con el mejor de los trigos y los sacó y los sació con miel silvestre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión en el Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes. Como ya ha sido costumbre en este año y medio y pasadito, estamos celebrando la Eucaristía a través de este querido medio, ¿cierto? Villalegre Gráfico. B Gráfico le llaman ahora, creo, ¿cierto, Monteo? B Gráfico ahora, ¿verdad? Queremos agradecer, ¿verdad?, el servicio de Teo, de su familia, ¿verdad?, que nos ayuda precisamente a compartir la Eucaristía con cada uno de nosotros y contarles que en este tiempo de cuarentena que hemos iniciado de nuevo aquí en nuestra comuna nos sigue acompañando este querido coro, equipo de liturgia, ¿verdad?, para que podamos cada uno de nosotros, como hemos dicho siempre, celebrar juntos
la Eucaristía. Hoy día la Iglesia nos invita a celebrar la solemnidad de Corpus Christi. Antiguamente se le conocía con la fiesta de San Manuel, ¿verdad? Celebramos la presencia real del Señor en su cuerpo, en su sangre, en el contexto eucarístico. A ese Señor que está presente en medio nuestro, que nos ha dejado este testamento de su amor, le pedimos con humildad el perdón de los pecados. Dios, el Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos, Señor Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que podamos experimentar siempre nosotros los frutos de tu redención. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas junto al Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés fue a comunicar al pueblo todas las palabras y prescripciones del Señor, y el pueblo respondió a una sola voz: estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés consignó por escrito las palabras del Señor, y a la mañana siguiente, bien temprano, levantó un altar al pie de la montaña y erigió 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel. Después designó a un grupo de jóvenes israelitas, y ellos ofrecieron holocaustos e inmolaron terneros al Señor en sacrificio de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en unos recipientes y derramó la otra mitad sobre el altar. Luego tomó el documento de la alianza
y lo leyó delante del pueblo, el cual exclamó: «Estamos resueltos a poner en práctica y a obedecer todo lo que el Señor ha dicho». Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo: «Esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con ustedes, según lo establecido en estas cláusulas». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Yo, Señor, soy tu servidor lo mismo que mi madre, por eso rompiste mis cadenas. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo, a diferencia de los sacerdotes del culto antiguo, ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través de una morada más excelente y perfecta que la antigua, no construida por manos humanas, es decir, no de este mundo creado, entró de una vez por todas en el santuario, no por la sangre de chivos y terneros, sino por su propia sangre, obteniéndonos así una redención eterna. Porque si la sangre de chivos y toros y la ceniza de ternera con que se rocía a los que están contaminados por el pecado, los santifica, obteniéndoles la pureza externa, cuanto más la sangre de Cristo, que por obra del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para permitirnos tributar culto al Dios viviente. Por eso, Cristo es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que, habiendo muerto para la redención de los pecados cometidos en la primera alianza, los que son llamados reciban la herencia eterna que ha sido prometida. Palabra de Dios. Este es el pan de los ángeles, convertido en alimento a los hombres peregrinos. Es el verdadero pan de los hijos, que no debe tirarse a los perros. Varios signos lo anunciaron: el sacrificio de Isaac, la inmolación del Cordero Pascual y el maná que comieron nuestros padres. Jesús, buen pastor, pan verdadero, ten piedad de nosotros, apaciéntanos y cuídanos, permítenos contemplar los bienes eternos en la tierra de los vivientes.
que lo sabes todo y lo puedes todo, tú que nos alimentas en este mundo, conviértenos en tus comensales del cielo, en tus coherederos y amigos, junto con todos los santos. El Señor esté con ustedes. Palabras del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que llevará un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya bien dispuesta. Prepárenos allí todo lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Bien, en este día principalmente, ¿verdad?, en que celebramos esta hermosa solemnidad, la solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo, de la sangre de Cristo, la proclamación de nuestra convicción más profunda, de nuestra fe, que nos habla, ¿verdad?, que en cada Eucaristía que celebramos el Señor está realmente presente, ¿verdad?, en el pan y en el vino consagrado. Eso es lo que hoy celebramos. Celebramos ese memorial, ¿verdad?, de la pasión del Señor que celebramos en cada Eucaristía. Celebramos hoy día la memoria de ese Señor que ha querido quedarse con nosotros hasta el fin del mundo. Y en ese contexto eucarístico, en el contexto de nosotros como Iglesia, como cristianos que queremos renovar nuestra fe en la Sagrada en la Sagrada Eucaristía, que queremos renovar nuestra fe en la presencia real de Jesús en este sacramento, creo que es importante recordarnos tal vez, ¿verdad?, que en ese contexto todo el tiempo de Pascua, la fiesta de Pentecostés con la que hemos culminado
el tiempo de Pascua, las fiestas que hemos celebrado después de Pentecostés, ¿verdad? La Santísima Trinidad, la Ascensión del Señor. Hoy día el Corpus Christi nos invitan a descubrir precisamente que Cristo está presente en medio nuestro hasta el fin del mundo. Todo el tiempo de Pascua hemos celebrado la Eucaristía haciendo memoria, recordando, ¿verdad?, esos encuentros del resucitado con su primera comunidad cristiana, esos encuentros en que nos anima, ese encuentro, ¿verdad?, en que se muestra traspasado por amor a cada uno de nosotros, esos encuentros que finalmente a esa comunidad, y por supuesto nosotros que somos parte de esa comunidad hoy día, en el siglo XXI, también nos envía a anunciar buenas noticias. Pentecostés lo hemos celebrado, ¿verdad? Ese gran regalo del resucitado, el Espíritu que ha hecho posible que el mismo Señor se haya hecho uno de nosotros, se haya encarnado, el Espíritu que hoy día hace posible que Cristo esté presente en su iglesia, ese Espíritu Santo que nos anima, que nos sostiene, que nos guía profundamente. Celebramos la ascensión del Señor, celebramos el amor de Dios, ¿verdad?, en la Santísima Trinidad, y descubrimos nuevamente esa presencia del Señor, esa promesa del Señor, ¿verdad?, que dice: estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No cabe duda, ¿verdad?, de que a partir de nuestra fe, de la experiencia comunitaria, de la experiencia personal de cada uno de nosotros, descubrimos, ¿verdad?, que el Señor nos sostiene, que el Señor nos cuida, que el Señor Jesús es aquel, ¿verdad?, que precisamente nos anima en el camino de la vida. Pidámosle al Señor entonces hoy día, al celebrar esta solemnidad del cuerpo, de la sangre de Cristo, al reconocer la presencia real del Señor Jesús en cada Eucaristía, podamos también reconocer esa presencia real del Señor, ¿verdad?, en la Iglesia, en la comunidad cristiana, en nosotros los cristianos, en la vida, en los compromisos, en los trabajos que cada uno de nosotros realiza. Me parece que la liturgia nos ha ido, ¿verdad?, invitando constantemente a reconocer esa presencia del Señor. No estamos solos. Podríamos decirlo más, en esta pandemia no estamos solos, ¿verdad? Sufrimos, hemos tenido pérdidas importantes, estamos padeciendo tal vez esas consecuencias más psicológicas, tal vez mentales, como se dice, ¿verdad?, de la pandemia. En fin, como comuna hemos vuelto de nuevo a cuarentena, se nos ha urgido, ¿verdad?, a seguir cuidándonos, en fin, en todos esos momentos, ¿verdad?, duros, difíciles y también esperanzadores, ¿verdad?, porque han habido hermosos testimonios de entrega, hermosos testimonios de solidaridad, hermosos testimonios de gente que incluso ha entregado su vida, ¿verdad?, al servicio del otro en este contexto de pandemia. Pues bien, allí, en las esperanzas, también en nuestros dolores, en nuestra fragilidad, el Señor nos sostiene, el Señor nos cuida, el Señor, como dice el Evangelio, está con nosotros hasta el fin del mundo. Y uno de los testimonios de esa presencia del Señor es sin duda la Eucaristía que hace Iglesia, la Eucaristía que nos recuerda que, ¿verdad?, el testimonio del amor de Jesús, como lo recuerda hoy día el Evangelio de San Marcos, ¿verdad? Toma el pan, dice: este es mi cuerpo, toma esa copa, ¿verdad?, de vino y dice: es mi sangre derramada para sellar una nueva alianza con cada uno de ustedes. Entonces, me parece que es importante entonces reconocer la presencia real del Señor en cada Eucaristía, reconocer que ese Señor que murió en la cruz, que ha resucitado, que nos ha entregado el don de su Espíritu, es el mismo Señor que está presente, ¿verdad?, en cada Eucaristía que celebramos. En nuestro altar, en el altar de nuestro templo parroquial, de esta sede parroquial, ¿verdad?, aquí el Señor se hace presente para alimentar
a la Iglesia para alimentar la vida de cada creyente. Hoy día tenemos que celebrar la Eucaristía limitadamente, podríamos decirlo, ¿verdad?, a través de estos medios que el Señor mismo nos regala. Sin duda hay una parte, ¿verdad?, de la celebración eucarística que no podemos vivir como lo vivimos normalmente, pero si el Señor nos ha dado la posibilidad de poder celebrarla, de poder alimentarnos con su palabra, a la espera de que muchos de nosotros, ¿verdad?, que una vez pasada, ¿verdad?, esta pandemia, una vez que podamos, ¿cierto?, podamos celebrar la Eucaristía normalmente y alimentarnos físicamente de su cuerpo y de su sangre. Le pedimos al Señor entonces renovar hoy día nuestra fe en su presencia, en la presencia real en cada Eucaristía. Le pedimos al Señor la gracia también, ¿verdad?, de poder reconocerlo presente en la historia de los hombres, de las mujeres, de todos los tiempos, a reconocerlo presente, sosteniendo la vida de nosotros en estos momentos duros, difíciles, en que hemos experimentado tanta fragilidad. Y como todo lo que viene de Dios, lo recordaba un padre de la Iglesia, es don y tarea. Hoy día celebramos el don de su vida, el don de su Eucaristía, el don de su presencia en medio de nosotros, y nos recordamos una tarea, un compromiso importante que brota de cada Eucaristía. Todos nosotros hemos sido bautizados. Allí está el sacramento principal, ¿verdad?, de cada creyente, de cada cristiano. Hemos sido sellados, marcados por el amor trinitario. Hemos sido sellados, ¿verdad?, por Cristo que nos ha integrado en el camino eclesial. Pues bien, allí, en ese don bautismal, nosotros comprendemos que vivimos un sacerdocio cristiano. Podemos decir así: Cristo, sacerdote, entregó su vida, dicen, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, derramada, entregada por cada uno de ustedes. El cristiano sacerdote, el cristiano que vivimos todos, el sacerdocio bautismal, ese sacerdocio cristiano, ese sacerdocio común de los fieles, nos invita a comprender que la Eucaristía la prolongamos, que la Eucaristía, ¿verdad?, la vivimos también en la medida que entregamos y ofrecemos nuestra propia existencia en favor de los demás. La Eucaristía nos hace presente esa gran orientación del Señor. El Señor es el servidor, el Señor es aquel que vive para los demás, el Señor Jesús es el que ama hasta el extremo. Recordemos esas palabras tan hermosas, ¿verdad?, del Evangelio de San Juan. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y nosotros, bautizados, vivimos, ¿verdad?, en ese misterio profundo del sacerdocio bautismal, en la medida que ofrecemos nuestra vida como Cristo en favor de los demás. Cada Eucaristía nos invita a eso. La que celebramos hoy día, con tantas limitaciones, nos invita a ofrecer la vida, a entregar la vida en nuestras familias, en lo que hemos reconocido como tan importante hoy día, ¿verdad?, esa pequeña célula cristiana, esa pequeña comunidad, esa iglesia de la casa. Allí, ¿verdad?, padres, hijos, hermanos, familiares en general, estamos llamados a ofrecer la vida unos por otros, en el trabajo, en las distintas circunstancias que nos toca vivir como cristianos. Allí podríamos decir, en la vida concreta, cotidiana, en un lenguaje más cotidiano, tal vez es donde las papas queman, podríamos decirlo, ¿verdad?, así. Allí en nuestra vida concreta estamos llamados a expandir el tesoro eucarístico en la medida que ofrecemos la vida unos a otros. Pidamos al Señor entonces que celebremos hoy día el don, la presencia del Señor en la Iglesia, en la comunidad cristiana, en las personas, en nuestra historia, la presencia real del Señor en cada Eucaristía, y que podamos acoger la tarea, ¿verdad?, de que cómo celebramos la Eucaristía, o que cuando celebramos la Eucaristía, entonces nos vemos desafiados cada uno de nosotros a ofrecer la vida como la ha ofrecido el Señor en favor de los demás,
y en el caso nuestro, por amor a Jesucristo. A ese Señor que ha ofrecido la vida por nosotros y nos invita a entregar la vida también como Él, honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Desde allí debe ir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, junto con agradecer al Señor por el don de la Eucaristía, donde Cristo nos da su cuerpo y su sangre para que tengamos vida en abundancia, pidamos a Dios Padre por nuestras necesidades, por el Papa, los obispos y los sacerdotes que presiden la celebración de la Eucaristía, para que en estos tiempos difíciles tengan fuerza, ánimo y entusiasmo por continuar su ministerio. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestros campos, para que el Señor nos bendiga con abundantes lluvias y los campesinos puedan tener buenas cosechas. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los enfermos, ancianos, presos y perseguidos, para que puedan recibir la Eucaristía y unir sus propios sufrimientos a los de la pasión de Cristo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los niños que han recibido la primera comunión, para que Jesús, presente en el pan eucarístico, los fortalezca y puedan continuar participando con frecuencia con nosotros en la Eucaristía dominical. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por nuestros hermanos enfermos. Hoy queremos orar por la salud de Gracia Movillo, por la salud de Lucas, de Iván, por Pilar Parra Chandía, por la salud de Verónica Sepúlveda y Nostroza, Valeria Reyes y Nostroza, Eva González González, Daniela Vázquez Guerrero, Alejandra Marchán Muñoz, Esteban Lara Bravo, Patricia Martínez Yáñez. Roguemos al Señor. Tenemos presente también, ¿verdad?, a los enfermos de COVID, ¿verdad?, para que el Señor les regale su gracia a ellos y también a sus familias, puedan salir adelante. Roguemos al Señor. Y oramos también por nuestros difuntos queridos. Hoy queremos rezar por el descanso de Pedro Félix de Aguirre, por el descanso de Seferino Bernal Loyola, por Marta Amada Carrasco, Néstor Núñez Segovia, Manuel Recabal Muñoz, Rosarito Toledo Hernández, Pedro Espejo Carmona en su 8º mes de fallecimiento, por Ana Minerva Maldonado Castillo, por Luis Lobos Bahamondes en su 2º mes de fallecimiento. Roguemos al Señor. Por Sebastián Lobos Bahamondes, Manuel Carrasco Figueroa, Carmen Carrasco Figueroa, Héctor Luis Carrasco Rojas, Clementina Amigo Brito, Luis Gabriel Cartagena Catalán en su 1er aniversario, por María Valdés Figueroa, Lucía Figueroa Valdés, Luzmila Ormazábal Valdés, Germán Prado Muñoz, Pascual Enrique Parra Luna en su 21º aniversario. Roguemos al Señor. Por Pascual Enrique Parra Chandía, Elisa Chandía Castillo, María Teresa Estange Gutiérrez, Mario Alberto Carrasco González, Guillermina Muñoz Zúñiga, Manuel Cancino Garrido, y por las benditas ánimas del purgatorio, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Todo esto te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Todos
hermanos, para que este sacrificio que es nuestro y es de toda la Iglesia sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, concede bondadosamente a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados en las ofrendas que hoy te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, mientras comía con los apóstoles en la última cena, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se entregó a sí mismo como Cordero Inmaculado y sacrificio perfecto de reconciliación. Con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles para que todos los que habitamos en el mundo seamos iluminados por una misma fe y congregados en una misma caridad. Nos acercamos así a la mesa de este sacramento admirable para que la abundancia de tu gracia nos conduzcan a la vida eterna. Por eso, todas las criaturas del cielo y de la tierra te adoran entonando un cántico nuevo. Y también nosotros, los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos santos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y con la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Tomislav, al orden episcopal, a los presbíteros y los diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre de misericordia, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos, Señor, en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pidiéndole a nuestro Padre que así como Cristo entregó su vida por nosotros, como lo celebramos en cada Eucaristía, nos ayude también a nosotros a vivir esas grandes orientaciones de su Hijo. Nos dirigimos a Él como el mismo Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús, que la paz de nuestra Madre, la Virgen María, esté siempre con cada uno de ustedes.
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices nosotros invitados a cenar con el Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleven a la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dice el Señor: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Oremos. Señor Jesucristo, te pedimos que podamos saciarnos con el eterno gozo de tu divinidad, anticipado en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Celebramos la misa, nos vamos a la paz, la alegría que nos viene del Señor. Bien, hemos vuelto a la cuarentena, ¿verdad? Lamentablemente, tenemos que, yo creo que muy urgido, ¿cierto?, a
a extremar las medidas, ¿cierto?, sanitarias que son tan simples para nosotros, ¿verdad? Mascarilla, lavado de manos, etcétera. Y por supuesto, ¿cierto?, aunque el cariño, los afectos a veces nos inviten a cortar las visitas, ¿cierto? En el fondo tenemos que estar en nuestros hogares. La idea es que podamos ir como cortando, ¿cierto?, ese contagio. Así es que los invitamos, ¿verdad?, también a la luz de la Eucaristía que hemos celebrado, ¿verdad?, que podamos hacer ese esfuerzo que no tiene que ser un esfuerzo. En el fondo, ¿cierto?, tiene que ser una condición importante que todos los seres humanos vamos a adquirir de aquí en adelante. Así que cuidémonos, por favor, no nos visitemos, a no ser que sea extremadamente necesario, en fin, extrememos esas medidas de seguridad. Un saludo cariñoso al decanato, a la gente de la diócesis y a tantos hermanos que nos acompañan o celebran, más bien, ¿cierto?, la Eucaristía con nosotros.